que tengan espíritus parecidos, ¿por qué seguimos viviendo en un país tan hostil, tan conflictivo? Y a veces nuestras autoridades no entienden lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces, académicamente lo que hacemos es viajamos, pero yo les pregunto a los estudiantes, a ver, de lo que has visto, primero explícame lo que viste y por qué ocurre eso en cada parte de la ciudad, etcétera, y después, ¿qué cosas de esas te podrían interesar en el Perú para hacer cosas parecidas? Y los estudiantes reaccionan muy interesados, entonces empiezan a pensar, bueno, ¿qué tendría que pasar en Ancón, que está ahí botado y que está en camino a Chancay, ¿no es cierto?, pero que está casi vacío cuando era un puerto, era un balneario maravilloso, ¿no? O qué tendría que pasar alrededor del aeropuerto, cómo pueden cambiar las estaciones de metro en Lima también y en el Callao, ¿no es cierto? Cómo el futuro de lo que está pasando con transporte público y por supuesto lo que se abre con el escenario de hace semanas en que Chancay se vuelve en el corazón de América del Sur el espacio que nos va a conectar con Asia y con Brasil. Entonces obviamente el Perú tiende, y vinieron al Perú por eso personajes mundiales, ¿no es cierto?, el chino, el norteamericano, no, por ¿no la es cierto? Ya, por lo tanto estamos hablando de que el Perú sí está reconocido como un lugar potencialmente interesante del mundo global, pero entonces no sigamos con más de lo mismo, tengamos miradas inteligentes, alternativas, prospectivas, démonos cuenta que el futuro no es igual que el pasado. Arquitecto, quedó maravilloso estas imágenes, gráficos que nos ha enviado, se me ha venido el recuerdo, mi padrino Roberto, un hombre de mundo, ha viajado por cuántos sitios, yo me acuerdo que cuando él llegaba, dice, su avión llegaba a Lima, acercaba la cabecita a la ventana, parecía que está llegando un pueblo joven, por la altura de los edificios, porque claro que estoy hablando hace ya más de 3 décadas, ¿no? Ya no viví estos tiempos en que ahí ya se ve pues algunos edificios importantes. Claro. Arquitecto, prácticamente ya se va a cumplir 15 días de que fue la inauguración del puerto de Chancay. He tenido contacto con Michel Ascueta, hace un ratito ha tenido este diálogo con él. El gran Michel Ascueta que y Michel dice algo. Y echó a andar una comunidad que tiene 300.000 personas y que nació con 5.000. O sea, pero claro, hubo liderazgo, hubo gestión, hubo proyecto compartido, ¿no? Hubo futuro creíble y por lo tanto avanzó, ¿no? Sobre todo que las decisiones no pasaron por tantas manos, ¿no? Exacto. Una cabeza y digamos, y el que iba a decir. Exacto, porque la historia, como sabemos, es en El Salvador, primero invadan lo que iba a haber sido el colegio de, ¿no es cierto?, jesuita, ¿no es cierto?, de la Inmaculada, luego se negocia con el propio obispo Bambarém para que se muden a ese suelo arenoso y entonces se puede hacer un diseño en un suelo que solo tenía un interlocutor, el Estado, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero claro, ahora en Chancay, como en Huacho, como en el Cusco, lo que tenemos es un montón de parcelas, ¿no es cierto? Y por lo tanto es mucho más difícil diseñar encima de lo que ya está ahí fragmentado que lo que pasó en ese momento. Pero igualmente el liderazgo de armar el proyecto que todo el mundo siente suyo es interesantísimo, ¿no? Arquitecto, usted también ha preparado unas imágenes respecto de una propuesta, ¿no? Un bosquejo, una aproximación en base a toda esta rica experiencia que usted tiene. Por ejemplo, acá necesitamos una visión territorial. ¿Hay que nos puede indicar en torno a Callao, Ancón, Chancay? Exacto, porque vamos a ver después cómo los puertos, que lo dije hace un rato, el puerto hoy necesita unos barcos inmensos con un calado profundo, mecanizados, operativos, y por eso es que Rotterdam funciona. Entonces, frente al Callao, y tampoco, ¿no es cierto?, puede quedarse una actividad de esa magnitud. Entonces se va generando suelo o espacios en el mar que permitan estas operatividades. Y por lo tanto, el puerto se muda un poco. Pero acá lo que habría que tener es, tanto Callao como Ancón, como Chancay, como Huacho, son puertos naturales, porque el mar, las corrientes del suroeste, no anulan, sino que permiten, ¿no es cierto?, eso mismo. Entonces, evidentemente, esa suma de puertos complementarios es lo que hace Holanda, porque de repente hay un puerto más pesquero, hay un puerto más de mecanismo, digamos, de grandes objetos que vienen desde Corea, desde Japón, desde la China, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, esa especialización complementaria y ese tren que enlace todo, ¿no es cierto? Conversamos hace un rato, Huacho tiene un ferrocarril antiguo, ¿no es cierto?, desactivado, pero existía una línea de tren que ya está ahí, y por lo tanto, evidentemente, cuando haya un tren de alta velocidad, como hay en Europa,
los tiempos son distintos. Entonces, el territorio tendría que tener una lógica redundo territorial, no un puertito. El Callao ha colapsado porque el tráfico es tan espantoso en ese solo punto que cualquiera que quiere usarlo se demora 3 días haciendo cola. Por lo tanto, Chancay en parte se explica porque el Callao ya no da más por su propio conflicto. Pero si nosotros decimos que tenemos todo el litoral del Perú, entonces puedo tener una organización mucho más lógica para que cada uno desarrolle sin esta conflictividad. Entonces, en este caso concreto, yo creo que hay suelo interesantísimo, lo vamos a ver en Huacho, por ejemplo, junto a Chancay, ¿no es cierto? Ancón también puede ser reactivado probablemente más como balneario, como espacio de vida, porque el puerto da empleo, el puerto necesita operadores, necesita colegios, hospitales. Chancay es muy chiquito. Según el PDU que le ha elaborado el Ministerio de Vivienda a Chancay, tienen una proyección de aquí a 10 años que se generen unos 50.000 empleos o puestos de trabajo. Y en cuanto a población, por ejemplo, he dicho que para Chancay se espera 216.033, para Huaral 247.244 y para Ucayama 43.883, lo que totaliza más de 500.000 de habitantes, solamente para la provincia de Huaral. Por eso. Imaginemos la provincia de Huaura, que usted me dice toda esta expansión territorial virgen que tiene, ¿no? A ver si podemos, y no hay planes. Claro. Y ese 500.000 de habitantes necesitan pues colegios, hospitales, servicios, recreación, consumo, ¿no es cierto?, vida, deporte, ¿no? Ya, son oportunidades. Entonces, esas oportunidades ¿dónde van a estar? Y ahí, en esas imágenes que vemos, nos damos cuenta que Chancay es muy pequeñito y que lamentablemente el Estado peruano llega tarde porque le pidió a la gente de China, que son muy hábiles, diséñame solamente el puerto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo demás ya no te metas, hazme eso. Ya lo hicieron y han hecho un túnel para que uno llegue, ¿no?, desde la carretera al puerto. Pero evidentemente en esa puerta del túnel el movimiento va a ser salvaje, como hay en el Callao, ¿no es cierto? Hay una imagen, arquitecto, a ver si por favor lo podemos, donde le llaman comparaciones reveladoras, que a mí me escarapela el cuerpo solamente ver justo de lo que usted está hablando de Rotterdam, que también es una ciudad-puerto comparada con Callao y Chancay, ¿no? Ahí está. Eso me interesaba mucho mostrarlo. Es increíble. Miren, está en esa imagen a la misma escala, ojalá lo pudieran poner solito para que se vean la comparación. Hemos puesto a la misma escala el tamaño del puerto comparativo. Entonces nos damos cuenta que el Rotterdam tiene 70 veces más suelo de puerto que el Callao. O sea, se necesita 70 veces más que lo que hay en Rotterdam para ese mercado. Ya sé que es Europa y el Perú no es lo mismo, claro, pero necesitaremos 30, necesitaremos 50, poco a poco. No 60 veces menos. Entonces no cabe un desarrollo futuro si lo que tengo es enano, porque el puerto es logística, grúas, almacenes, servicios, proveedores, ¿no es cierto?, dinámicas, empleos, fábricas, generadores de exportaciones, empleos, 500.000. Entonces, ¿dónde va a vivir ese 500.000? Entonces ahí se compara cómo Chancay y Callao casi miden lo mismo, y miren lo que mide Rotterdam. Y comparemos justo debajo de la foto de Rotterdam cuánto suelo tiene Huacho al costado de Chancay, eriazo. O sea, es un suelo en el que yo no perdería ni 1 metro cuadrado de valle, ¿no es cierto? El valle no está ahí. Sí, entonces, digamos que Huacho esa tiene especie de un triángulo suelo trapecio, interesantísimo, ¿no?, al costadito. Entonces, claro, si Huacho y Chancay trabajan aliados, hay logística fácil para que se vaya para allá esta dinámica y se desconcentre el Perú. Hoy día Lima tiene el 30 y tantos por ciento de la población nacional y el 60% del valor, digamos, del Producto Bruto. Es absurdo, es brutísimo eso. Eso sí es bruto. Arquitecto, ese que usted habla del terreno eriazo de entre Huacho y Chancay, prácticamente, usted para ubicar a la población huachana, estamos hablando de lo que es Bahía Salinas o Punta Salinas hasta Río Seco, si no me estoy equivocando, esa imagen blanca, ese como un triángulo, ¿no? ¿Cuánto totaliza? 26.000 hectáreas. Exacto. Todo eso ahí se puede hacer
una ciudad con entera, industria. para esas 500.000 personas, con todo el empleo imaginable. La última foto que traje, si la posan y después retrocedemos, vemos en la última foto cómo lo que hay es un suelo inmenso, ahí está. Ahí Entonces, evidentemente, ahí estamos mirando Huacho acá abajo y al fondo está Chancay, ahí nomás. Ese suelo que ya tiene carretera, que ya tiene comunicación, que tiene carreteras al interior del Perú, que ya tiene un tejido, y no toco en esta reflexión el Valle Verde, que se queda. Ahí queda. Entonces, Huacho se vuelve un destino maravilloso. Porque a mí me ha dado miedo lo que me ha dicho Miguel Ángel Mufarés, que en Chancay y Huaral ya chau agricultura. No. Es que claro, si vemos en Chancay, hoy día a 300 metros del puerto hay área verde, alguien que tiene manzanas o algo así. Oye, hay que ser muy tonto para no vender mañana, porque ese costo ya saltó así, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y como están atomizados, son terrenitos chiquitos, se vende todo a toda velocidad a quien se lo quiera comprar. Entonces, evidentemente, yo no me creo, con perdón, que el plan del Callao, del Chancay funcione, porque, y las parcelas, ¿cómo puedo hacer un plan sin darme cuenta que las parcelas son como son? En Biel Salvador era una sola propiedad de nadie. Esto es N propiedades de un montón. Cualquiera dice, no, me voy al Poder Judicial, me quieren hacer juicio, yo no quiero, si quiero, no quiero. Entonces, evidentemente, el mundo real es diferente de los dibujitos. Entonces, el plan tiene buenas intenciones, pero no me la creo. En cambio, allí hay suelo perfectamente utilizable mañana, y la comunidad campesina, ¿no es cierto?, podría, ojalá, entenderlo. Y la región Lima Provincias. Acá está la oportunidad. Y lo tiene claro, creo, nuestro presidente de la comunidad, que es el ingeniero Luis Torío Llano. Él es agrónomo de profesión, mata por su agua, por sus plantas, sus sembríos, pero ha ido más allá. Hay un proyecto de una planta desalinizadora, se llama Océano Azul, porque ahí va a vivir gente y necesitas agua potable. Obvio, porque además el costo de desalinizar depende de la demanda. Si yo tengo 500.000 posibles en las próximas décadas, me sale baratísimo desalinizar. El valor del costo del agua es bajísimo porque lo reparto entre muchos. Si lo voy a hacer para 5.000 me sale carísimo, ¿no es cierto? Y siguen habiendo estos camiones cisternas con un agua sucia que se toma, ¿no es cierto? Entonces, por eso, este escenario tiene que ser organizado. No podemos seguir en el Perú, y por eso las primeras imágenes de Holanda ayudan a ver cómo podría estar el Perú si es que se organizase mejor. Entonces, las personas que entendemos de urbanismo y las academias, las universidades, ¿no es cierto?, y los inversionistas, con planes estratégicos, no planes enciclopédicos. Yo discrepo de la modalidad peruana de planificar que producen las enciclopedias de este gordo, que nadie les hace caso. Estos burócratas de oficina, ¿no? Que ni siquiera han ido creo que ni van conocen una vez y se ponen a dibujar una maquetita. Arquitecto, virtual. Tengo a don Michel Ascueta también ahí en vía Zoom. Está viendo la entrevista. Ah, qué bien. Y ¿todavía no está conectado? A ver si le avisan a don Michel Ascueta. Está entretenido, seguro, viendo el programa en el canal de YouTube. Habíamos pactado. ¿Cómo estamos en el tiempo de ver en la producción? Si no, seguimos con el arquitecto. Me avisan, por favor, arquitecto. Bueno, ya vamos excelente entrando. Para que pase Michel, y además Michel nos abriría puertas, porque Michel, con el premio que tiene, Príncipe de Asturias, con la trayectoria que tiene, cualquiera sabe que Michel es Michel. Y por lo tanto, este escenario de cooperación internacional, cómo funcionó Barcelona, Valencia, Andalucía, cualquier cosa. Eso sería bien interesante, se podrían hacer foros para hacer ver que este futuro se puede organizar, ¿no es cierto? Y Michel capacita gente para eso, ¿no? Entonces el escenario de hoy no es el de los años 70, no. Pero Michel tiene la cabeza, el liderazgo y la trayectoria que obviamente nos ayudaría a todos mucho a que podamos decir, oye, ya, ¿cuál es la agenda verdadera? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos planes que se cumplan y cómo tenemos un horizonte mejor delante nuestro? Pero muchísimas gracias por esto, así que creo que de repente mejor es ya escuchemos a alguien que tiene la trayectoria de él.